Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Presentamos las palabras bendecidas. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Iniciando el día. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Firmas de Abogados Jiménez Batista presenta asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Saludos, mis amigos. Estamos diciéndole a ustedes los tiempos de espera en Ponoma Service Center, esta oficina de los Estados Unidos de América. Hablemos de el formulario I-539, específicamente para estudiantes FOM y también el intercambio de la visa J en los aspectos de ajuste de estatus. ¿Qué significa un ajuste de estatus o cambio de estatus? Bueno, pues si yo vengo a los Estados Unidos con un tipo de estas visas que son de no inmigrante, ¿qué significa la expresión no inmigrante? Son aquellas personas que vienen y van a los Estados Unidos de América, pero que no viven acá en Estados Unidos. Esa es la expresión no inmigrante. La expresión visa de inmigrante, entonces, es para los que viven acá en Estados Unidos de América. Bueno, pues le informo que estas peticiones, es decir, ajustar estatus, ustedes saben que vinieron con esa visa temporales y la están cambiando por una residencia permanente en los Estados Unidos de América. Reiteramos, visa F o M de estudiante y la visa J
de intercambio. Bueno, pues estos tiempos de espera en Ponoma Ser Vicente pues son de solo 20 meses y medio. Es decir que es un tiempo récord. ¿Cuántos son 20 meses y medio en la práctica? Estamos hablando de menos de 2 años. 2 años son 24 meses y entonces en Ponoma estas peticiones o estos cambios de estatus solo están durando 20 meses y medio. Así que están todos informados. Si usted tiene esta petición, esta oficina, reiteramos su tiempo de espera solo 20 meses y medio. Estudiantes de visa M, visa F y la visa de intercambio J. Ustedes sean felices. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Firma de Abogados Jiménez Batista presentó Asesoría Migratoria y Consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. En el aire, las internacionales. Miles de fieles católicos del mundo entero empezaron a llegar el miércoles a la Basílica de San Pedro del Vaticano para despedir al fallecido Papa Francisco. Muchos madrugaron a la Plaza de San Pedro para hacer fila y esperar su turno de ingreso a la capilla ardiente, que durará 3 días. Yo fui uno de los primeros de entre 40 a 100 personas en entrar, y fue uno de los momentos más solemnes que he visto en la Basílica. Pero también fue una ocasión alegre porque el Santo Padre estaba sufriendo mucho hacia el final. Estoy muy feliz de que ya no esté sufriendo. Y la mejor parte es que murió el día después de la Pascua, así que estaba compartiendo en el misterio pascual y la resurrección del Señor. Fue muy emotivo, bueno, por oír las campanadas, ver, digamos, el recorrido que hicieron la Guardia, ¿verdad?, Civil para llevarlo hasta adentro. Es impactante porque es algo que uno no se imagina y uno no espera, ¿verdad?, tanto como emocionante y el momento. Para acceder a la Basílica de San Pedro, los fieles deben pasar por controles de seguridad similares a los de los aeropuertos, colocando sus pertenencias en escáneres de rayos X y atravesando detectores de metales. Grupos de policías uniformados montan guardia en las distintas entradas vigilando las tranquilas colas, y algunos patrullan también por las calles que conducen a la Basílica. Pasa muy rápidamente, a decir verdad. La emoción comienza antes de llegar allí porque es tan rápido. Apenas lo ves. No se puede ni siquiera sacar una foto, pero así es porque hay tanta gente. Mira la fila, es una cola enorme. Una cola enorme. El ataúd con los restos mortales de Jorge Mario Bergoglio se instaló abierto ante el imponente baldaquino barroco de la Basílica, con su inseparable rosario entre las manos y casulla roja. A diferencia de sus predecesores, su cuerpo no se depositó en un catafalco. Fue una petición expresa del líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo, que aspiraba a una mayor sencillez y sobriedad en los ritos. Pope Francis is very significant back in Ireland, and seeing him here today was... El Papa Francisco fue muy significativo en Irlanda, y verlo aquí me trajo muchas emociones. Pero fue hermoso verlo hoy, y fue una gran experiencia y algo realmente significativo. Really significant. Roma se prepara para acoger a decenas de miles de católicos en los próximos días. Cuando su predecesor Benedicto XVI falleció el 31 de diciembre de 2022, 200.000 personas se recogieron ante su ataúd. Pero con su estilo austero y cordial, el jesuita argentino despertó un mayor fervor popular durante sus 12 años de pontificado, que le valió también críticas del sector más conservador de la Iglesia Católica. Muchos dirigentes ya anunciaron además que viajarán al Vaticano para la misa funeral prevista el sábado en la mañana en la Plaza de San Pedro. Eddie Baez, hechos, no palabras. Iniciando el día presenta Noticias Nacionales. Bien, continuamos por acá. Hay 2 residentes de acá de la zona de Matamosquitos. Vamos a dialogar con ellos en la mañana de hoy. Saludos, señora, buenos días. Buenos días, mi amor. Sí, ¿qué usted nos puede decir en la mañana? Bueno, mi amor, nosotros estamos
estábamos en Romana. Tenemos la casa aquí en Matamoquito, pero en Matamoquito están desbaratando todo. Ahora mismo no nos quieren dejar entrar, pero yo tengo mi hija allá, la cual me llamó ahora mismo, que le están desbaratando la casa. Tienen que saber que somos dominicanos. ¿Dónde vamos a meternos ahora? Porque están todas las casas desbaratadas. Es toda la casa, la de los todas, dominicanos. dominicanos y no dominicanos. Tienen que saber que somos ciudadanos de aquí. ¿Qué llamado usted le hace a las autoridades, a la población, al presidente de la República? Nosotros hacemos llamado a que estén trabajando con nosotros porque también nosotros somos gente y necesitamos que nos ayuden porque ellos están haciendo su trabajo, pero también están haciendo el desorden. Sí. Y yo vengo de Romana, que tengo a mis hijos, los tuve que dejar allá por ese problema que estaba pasando. Y mi marido me está llamando a las 4:30 de la mañana, que están desalojando todo, rompiéndome mi casa, donde tengo mi traste. Tengo qué sé yo cuántos años, la construcción que he hecho en mi casa fue con esfuerzo para que ellos vengan y desbaraten. Entonces, fíjate si hay dominicanos o no hay dominicanos. Tienen todas las entradas Matamoquito cerradas, que uno no puede pasar para allá, hacer nada. Por donde uno puede entrar y reclamarlo de uno. Y uno tiene sus cosas allá adentro. Mi marido está allá, no puede entrar ni pasar ni nada, ni sé nada de lo que ha pasado allá adentro ni nada. ¿Cuántos años tienen ustedes ahí, Matamoquito? Yo tengo aproximadamente 14 o 15 años en Matamoquito. Wow, yo tengo 21 años ahí. 21 años. Tengo mi casa, Susana Guerrero. Susana, ¿tiene hijos aquí también? Sí, claro. Tengo una hija que tiene su casa de blog, una casa buenísima y le dijeron que saliera para afuera. Wow. Para ellos desbaratarla. Y ella no ha querido salir, ahora está dando gritos porque está sola ya con los niños. Bien. ¿Y usted? Yo tengo mi casa también ahí, tengo mi hermana, soy hija de ella. Me llamo Johanny Mota, Guerrero. Bien. Entonces yo necesito que nos ayuden, hagan algo, porque también ellos están informando que no, que ahí viven allá y nosotros los dominicanos, ¿qué hacemos ahora? En esta situación, que todo el esfuerzo que uno ha gastado ahí en Matamoquito, que uno haya hecho su casa, que ha comprado su solar, ahora se dé por la borda, porque simplemente hay una viven allá y los dominicanos, ¿qué hacemos? Bien. ¿Y nosotros qué vamos a hacer ahora? Muchísimas gracias. Bien, ahí pudieron escuchar, señores, moradores de Matamosquito en el día de hoy. Le piden a las autoridades que están desalojando a todo el mundo, solo no es a los nacionales haitianos, sino también los dominicanos. Ustedes pueden observar cómo andan por acá, que no lo dejan entrar allá a su casa, a su casita que se le están desbaratando, casa construida de bloc en la comunidad de Matamosquito. Nosotros estamos acá y concerniente a esto en el día de hoy le llevamos todas las informaciones a todos ustedes. Muchísimas gracias. Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. En el aire, las internacionales. Las marcas de las devastadoras inundaciones de 2024 en Porto Alegre todavía son visibles en esta ciudad del sur de Brasil, un año después de la catástrofe. Y el miedo también permanece. Me dan mucho miedo las tormentas. Cuando anuncian que va a haber tormenta me asusto mucho porque no tenemos seguridad. Las intensas lluvias que azotaron el sur de Brasil a finales de abril y principios de mayo de 2024 dejaron casi 200 muertos, 500.000 de desplazados y una destrucción sin precedentes. Porto Alegre, de 1.300.000 habitantes, está a orillas del lago Guaíba, donde desembocan 4 ríos que bajan de la sierra del Valle de Tacuarí. Desde los años 60 cuenta con una barrera de protección contra las crecidas, pero cuando llegó el diluvio,
Los muros tenían fisuras y de 23 bombas de drenaje de agua, 19 fallaron. Sin esperar a las autoridades, vecinos y asociaciones se han unido para prepararse. En el mercado público, emblema de Porto Alegre y que quedó sumergido en 2024, algunos cambios como estructuras y mobiliario de acero inoxidable en lugar de madera muestran que hay lecciones aprendidas. Estos cambios climáticos que pueden producirse cada vez más cerca de nosotros nos asustan mucho, pero hoy en día trabajamos para reducir los daños. La solidaridad también se manifiesta en este barrio, donde decenas de voluntarios trabajan para recuperar las fachadas. Ya han pintado 250 casas y aspiran a llegar a las 2000. Uno tiene esa habilidad de trabajar con pintura, así que empezamos a darle color a las calles, las fachadas de las casas, para dar esa sensación de comunidad nuevamente. Las cosas estaban muy tristes, deprimentes, y cuando llegó esta pintura trajo más alegría, incluso para que los niños miren y vean una zona con un aspecto diferente, sin la marca del agua en las paredes. En otras zonas, adaptarse tras la tragedia no ha sido fácil. En el barrio de Sarandí, uno de los más castigados, decenas de familias recibieron la orden de irse. Sus casas están en zona de riesgo y entorpecen las obras de mejoras del dique. Los residentes dicen que los fondos de ayuda son insuficientes y que el proceso de compra de una nueva casa es engorroso. Por mí podría morir aquí, pero entendemos que el barrio necesita eso, entonces no nos oponemos. Lo único por lo que luchamos es para conseguir un inmueble, que es muy difícil. El Ayuntamiento de Porto Alegre es objeto de una demanda colectiva millonaria acusado de omisiones que llevaron a fallas del sistema de protección. Pero el alcalde Sebastião Melo dice que han avanzado en un plan de acción climática que presentará este año al legislativo local. Algunas medidas ya están siendo implementadas como mejoras del drenaje urbano. De todas formas, especialistas advierten que sobre todo urge un plan de emergencia climática para todo el estado Río Grande do Sul que involucre a todos los niveles de gobierno. De lo contrario, la tragedia podría repetirse. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. Eddie Baez, hechos, no palabras. Conversando con José Dolores, presenta la orientación del abogado. Saludos amigos, el abogado José Jiménez con un tutorial de importancia para todos ustedes en esta programación que siempre tenemos preparada para todos ustedes con todas las orientaciones necesarias para la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, vamos a hablar de manera detallada en este tutorial sobre el perdón I-212 para reingresar a Estados Unidos después de la deportación o expulsión. Muy importante este tema y queremos detallarlo de manera minuciosa para todos ustedes, mis amigos, tanto de mi programa de televisión a través de Fuego 40 para Santiago, la provincia y el municipio en Aster, y para todo el territorio nacional a través de Fuego TV y además a través de Telemilenio Canal 36, 50 y 75, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional y el mundo a través de la web www.telemilenio.com, también Fuego 40, reiteramos www.fuego40.com, y a través de mis canales en YouTube y en Facebook. Ahí estamos nosotros listo para llevar todas las informaciones. Yo soy José Jiménez Batista, abogado graduado en República Dominicana, año 2010, presidente de la Asociación de Estudiantes de UTESA, Estudiantes de Derecho de UTESA, 2009-2010, presidente
de la Asociación de Abogados de Santiago 2015-2018. Entremos en materia, señores, y es que los extranjeros deportados o expulsados a los Estados Unidos reciben una penalidad y no pueden ingresar legalmente por tiempo de castigo, excepto si obtienen un perdón conocido como waiver I-212. El tiempo de castigo puede ser de 5, 10, 20 años, incluso de por vida, dependiendo de la razón de la deportación. Pues vamos a explicar cuándo no es necesario pedir este waiver, también conocido en algunos países como perdón o permiso, cómo se puede solicitar, cuándo sí es necesario, tarifa que debe pagar en la solicitud, tiempo que se demora en resolverse, qué hacer si se obtiene la aprobación y de este perdón y cuánto es necesario además presentar otro perdón conjuntamente. Cuando no es necesario solicitar este perdón. No todos los extranjeros han sido expulsados o deportados de Estados Unidos necesitan este perdón como paso previo para solicitar visa no inmigrante, como por ejemplo la visa de turista o trabajo temporal o una visa de inmigrante para la tarjeta de residencia Green Card. Por lo tanto, si no se necesita, no solicitarlo, porque sería una pérdida de tiempo y de dinero. Y es que no se precisa pedir este perdón las personas en cualquiera de las siguientes categorías. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio de Estados Unidos y se le permitió retirar su solicitud de ingreso al país. 2. Los extranjeros que al llegar a un puerto migratorio de Estados Unidos fueron parados y se le impidió el ingreso al país, pero no fueron objeto de una expulsión inmediata oficial. Esto es importante porque hay que distinguir cuando ha habido una expulsión y cuando simplemente no se admiten al extranjero y se le devuelve al país del que ha llegado. Esta diferencia es fundamental. Hay que mirar qué papeles se firmaron o fueron entregados. Los extranjeros que fueron parados en la frontera intentando cruzar ilegalmente por la razón que sea, no recibieron una orden de expulsión inmediata. Es muy importante saber si se recibió una orden o no. 4. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio sin visa por pertenecer a un país de programa de exención de visas y no les permitió el ingreso. Esto es importante para los turistas y personas de negocio chilenos y españoles. 5. Los casos de salida voluntaria. Cuando se salió de Estados Unidos dentro del plazo previsto, esta es una excepción muy importante. Los solicitantes de visa U por víctima de violencia que se encuentran en Estados Unidos y piden ajuste de estatus, esa es la número 6, ¿no? La número 7 y por último, aquellos expulsados o deportados a Estados Unidos ya han cumplido el tiempo de la penalidad. Por lo tanto, es fundamental saber el motivo de los años que aplican a cada caso. Y es que para algunos extranjeros la penalidad dura 5 años, para otros es 10 y para otros 20. Finalmente, para otros grupos existe lo que se conoce como provisión permanente, permanent bar en inglés. Para conocer con certeza por cuánto tiempo es la penalidad y los cargos, se debe consultar los récords de corte en caso de deportación, incluyendo la orden del juez y el documento que se denomina noticia de apelación. En el caso de expulsión inmediata, es aconsejable tener el récord del CBP, patrulla fronteriza y también en los casos en lo que la dicta un juez por ser un caso también que es importante ese documento. Seguimos, señores, pues con todos estos temas de importancia
para todos ustedes, ¿no? Este tutorial especialmente del permiso I-212. En otras palabras, solo es necesario solicitar este perdón si todavía no ha pasado el tiempo de la penalidad y se requiere solicitar una visa no inmigrante, una visa inmigrante para ingresar a Estados Unidos. En este punto puede surgir la duda de qué pasa con aquellos extranjeros que tienen una penalidad de prohibición permanente. ¿Pueden pedir un perdón? La respuesta es que sí. La respuesta es que si en las siguientes condiciones. En primer lugar, si la prohibición permanente es porque se estuvo ilegalmente en los Estados Unidos por más de un año, no tiene que ser corrido. Después se salió del país y se reingresó o intentó ingresar posteriormente de forma ilegal y se desea pedir una visa no inmigrante. En este caso se puede pedir el perdón en cualquier momento. Tener en cuenta que para la visa de inmigrante las reglas son distintas y es lo que se explica más abajo. En segundo lugar, lo mismo sucede para los inmigrantes que fueron removidos de Estados Unidos y que después de ingresaron ilegalmente o fueron agarrados cuando lo intentaban. En este caso también aplica una prohibición permanente, pero se puede pedir perdón en cualquier momento si lo que se desea es solicitar a continuación es una visa de no inmigrante. Un caso distinto es cuando se requiere solicitar la visa de inmigrante en los dos supuestos anteriores y también todos los demás casos de prohibición permanente. Ya es necesario poder demostrar ausencia de Estados Unidos por al menos 10 años de pedir la solicitud del perdón. ¿Cómo se pide el perdón I-212 para reingresar a Estados Unidos después de la deportación? Por regla general, el perdón se pide llenando el formulario I-212, si bien hay unas pocas excepciones cuando se solicita una visa no inmigrantes en determinados consulados de los Estados Unidos. También puede haber variaciones según el caso en lo referente a la cuota por aplicar a las necesidades de aportar datos biométricos, huellas digitales y fotografías. El formulario debe ir acompañado de documentos que se piden en las instrucciones del formulario y además de aquellos que sirven de apoyo a la razón por la que se solicita el perdón. Entre ellos se destacan certificado de hijos, matrimonio para probar existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, declaraciones juradas de personas que afirmen que las personas que pide el perdón es de buena moral, reporte médico o psicológico para probar la dureza por la que pasan los familiares en Estados Unidos debido a la separación causada por la deportación, reporte policial para demostrar un récord limpio, evidencia de rehabilitación si en el pasado se ha cometido algún delito, certificado de estudio o profesionales para probar capacidad de empleo, reporte sobre la situación del país en la que se tiene que vivir si no se permite el regreso a Estados Unidos. Si alguno de estos documentos está en un idioma distinto al inglés, debe traducirse. Este listado debe entenderse como una sugerencia y deben incluirse todo lo que sirva para merecer el perdón. El oficial de inmigración tiene la libertad para decidir si aprueba la solicitud de perdón. No existen reglas absolutas, pero se considera que son factores a favor de su aprobación los siguientes: la existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, la situación de dureza que puede ser causada a familiar en Estados Unidos siempre que sea un ciudadano o residente permanente legal. Incluso se puede considerar la dureza que se causa al empleador que se tenía.
el tiempo que se vivió en Estados Unidos, cuanto más mejor. El estatus migratorio que se tenía antes de ser removido, por ejemplo, si se tenía la green card o una visa, la falta de récord delictivo o si ha cometido uno que no sea grave. En el caso de la expulsión, cuanto a favor tener solo una más de una expulsión aumenta las posibilidades de negación del perdón. El ser considerado persona con buena moral. Aquí podría ser un problema, situación de falta de pago de pensión alimenticia. Si ya ha transcurrido mucho tiempo desde la expulsión o deportación, la probabilidad de convertirse en residente permanente legal en el futuro, es decir, se tiene una petición de residencia realizada por un empleador o un familiar. Por el contrario, se consideran factores en contra a la hora de decidir sobre la aprobación del perdón los siguientes: ausencia de familiares en Estados Unidos o que los familiares no dependan de ningún modo de las personas deportadas, historial delictivo, particularmente cuando se trata de un delito grave o agravado, mal carácter moral, varias violaciones migratorias, más de un intento de ingreso legal a los Estados Unidos. Reiteramos, más de un intento de ingreso ilegal a Estados Unidos, probabilidades de convertirse en una carga pública o se es un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Enfermedades físicas o mentales, excepto si el único lugar donde puede recibir tratamiento es en Estados Unidos. Si pasó poco tiempo desde la deportación o expulsión, sin el pasado se trabajó legalmente en los Estados Unidos. Tiempo de demora del perdón I-212 y cuota por la petición. En la actualidad, la totalidad de la solicitud de perdón I-212 se resuelve en menos de 180 días, es decir, 6 meses. En el momento en el que se escribe, pues la cuota del UCI es $930 que se debe pagar al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, por sus siglas en inglés. ¿Qué pasa si se obtiene la aprobación del permiso I-212, es decir, del perdón I-212? Ese perdón es válido de por vida, a menos que la agencia que lo concedió le revoque o que la persona cometa algún delito o infracción migratoria que dé lugar a una nueva deportación o expulsión. Sin embargo, el perdón no restaura nunca a la situación anterior al problema que dio lugar a la deportación o a la expulsión. Por ejemplo, si se tuvo una visa de turista, no se recupera, o una tarjeta de residencia. Además, el tener perdón aprobado por sí mismo no es suficiente para poder ingresar a Estados Unidos. Es decir, hay que solicitar una visa de no inmigrante o tener una petición de inmigrante, de visa de inmigrante. Cualquiera de estas visas puede ser denegada si no se cumple todos los requisitos para su aprobación. En el caso de la visa de no inmigrante, el problema puede surgir por no ser elegible o por no ser admisible. En el caso de la visa de inmigrante, solo por causa de inadmisibilidad. Precisamente para muchas causas de inadmisibilidad es posible pedir un perdón para las causas que convierten una persona en inelegible. No es posible, teniendo en cuenta estos importantes. Teniendo en cuenta esto es importante, pues leer el siguiente apartado. Es necesario pedir otros perdón conjuntamente con el I-212, dependiendo del caso de cada uno. Puede ser imprescindible presentar uno o más perdones conjuntamente con el I-212, ya que este solo sirve para la penalidad de la deportación o expulsión. Por ejemplo, si se quiere es obtener una visa de inmigrante y hay otros problemas de inadmisibilidad como el castigo de 3 o 10 años, fraude de ley, comisión de delitos, enfermedad, entonces se necesita también pedir el perdón I-601 que tiene requisitos muy
exigente. Pero si se desea pedir una visa de no inmigrante, hay más causas de inadmisibilidad. Además de la remoción, también se debe pedir otro tipo de perdón. Además, es posible que el problema sea una causa de inadmisibilidad contra la cual no es posible pedir jamás un perdón, como por ejemplo tener en contra una declaración de haber solicitado previamente de forma frívola la condición de asilo. Otro ejemplo es haber declarado falsamente ser ciudadano estadounidense para obtener un beneficio a sí mismo. No hay perdón en los casos de delito de drogas cometido después de cumplir 18 años, con la única excepción de posesión de marihuana para uso propio o en los casos de matrimonio de conveniencia para obtener los papeles. No hay perdón también debido a que los casos de perdones son muy complicados. Es altamente aconsejable asesorarse por un buen abogado especialista en estos asuntos. ¿Cuál es la penalidad? ¿Cuál es la penalidad si ingresa a Estados Unidos sin el perdón I-212? Si se ingresa legalmente cuando está pendiente de cumplir el castigo por la expulsión o la deportación, automáticamente se restaura la orden de deportación. De tal manera que si es detenido o arrestado, se procederá a su deportación sin pasar por corte. Además, es posible aplique multas y que se le den cargos penales, por lo que se puede haber pena de prisión. Finalmente cae sobre esa persona la prohibición permanente para regresar a los Estados Unidos. Consejos legales. Es muy importante entender las dificultades de obtener un perdón y honestamente que la mayoría que son aprobados han sido preparados por abogados migratorios reputados con experiencia en ese tipo de casos. Es necesario pues esta recomendación pues a ningún letrado en particular, pero si se aconseja verificar con la Asociación de Abogados Migratorios para consultar sobre ese tipo de casos. Eso es así, señores. Bueno, ya ustedes han visto, ¿no? Y han escuchado sobre el perdón I-212. A continuación, hacemos nuestra primera pausa y a continuación vamos a hablar del otro perdón, el 601, para seguir conociendo sobre estos tipos de asuntos de inmigración de los Estados Unidos, muy atinados, señores, precisamente por ser temas que van acorde con nuestros sentimientos y nuestra familia. Ya regresamos, hacemos nuestra pausa y regresamos con el perdón 601 y 601. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. En el aire, las internacionales. China dijo el miércoles que la puerta está abierta para una negociación comercial con Estados Unidos. No queremos pelear, pero tampoco tenemos miedo de pelear. Si quieren pelear esa guerra, pelearemos hasta el final. Y si quieren hablar, las puertas para las conversaciones están abiertas de par en par, aseguró el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Añadió que para eso Estados Unidos debe poner fin a las amenazas y chantajes y hablar con China sobre la base de la igualdad y el respeto. 145% is very high. Sus declaraciones tuvieron lugar después de que el presidente estadounidense Donald Trump hablara el martes de una rebaja sustancial de los aranceles a la segunda potencia económica del mundo. También el martes, el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent aseguró en un evento a puerta cerrada que los aranceles equivalen de facto a un embargo comercial recíproco y anticipó que habría una desescalada en el conflicto bilateral
ya que el enfrentamiento comercial entre las dos potencias no es sostenible. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha impuesto aranceles adicionales del 145% a muchos productos procedentes de China. Esto incluye tarifas aplicadas inicialmente por el supuesto papel de China en la cadena de suministro de fentanilo y posteriormente por prácticas que Washington consideró desleales. Pekín ha respondido con aranceles del 125% sobre los productos estadounidenses. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Yo voy a bailar una paita para, vamos a gozar de pueblo en pueblo y no es carnaval. Una para la alegría, pues carnaval que dominicano, tradición sin igual. Dominicano soy, con orgullo y con sabor. Quedas arrestado. ¿Apretado? Buenas tardes. Semana Santa en los tiempos de Trujillo era un poema. En ese tiempo hasta los pollos cantaban bajito para que no lo escucharan. No se oía ni un merenguito. Eso di que mucha gente en la playa bebiendo romo, para nada era permitido. Lo que había se podía describir como un silencio sepulcral. El país entero parecía un gran convento. Desde que comenzaba la semana, las emisoras se llenaban de música clásica, marchas fúnebres, y uno que otro Ave María que sonaba más fúnebre que una vela sin café. Si a ti se te ocurría poner una bachata en casa, podía llegar la guardia y preguntarte si tú querías ir a ver a Diosito personalmente. Los bares cerrados, los colmadones también, y la fritura vendiendo pero sin radio. Era como si el país entero se pusiera en modo monasterio. ¿Qué hacía la gente en ese tiempo? Muchos se iban para la misa, no tanto por fe, sino para que los vieran y no los acusaran de andar en lo mundano. Es lo que siento en mi alma. Además de esto, existía la leyenda que si te bañabas en el río el Viernes Santo, te convertías en pez. Y uno de muchachos se creía todos esos cuentos chinos de Trujillo y la iglesia, que usaban para mantener la gente en casa. Y no era broma, había patrullas religiosas militares. Los curas daban misa con una mano en la Biblia y otra en la lista de nombres para reportar a los que no vieron en la iglesia. ¿Y qué hay de los cines? Cerrados también por si tenías dudas, no habían muchos, y los pocos que habían estaban en silencio porque había que reflexionar en Jesús. Pero no todo era represión. También había tradiciones religiosas comunes. Por ejemplo, la gente caminaba descalza por promesas, hacía altares en casa, se rezaba el rosario con devoción entre otras cosas. Era una mezcla rara entre fe auténtica y miedo institucional. ¿Pero qué hay de los ricos? ¿Podían los ricos celebrar? Entre las ideologías de Trujillo, una de las más comunes era que él sentía que los ricos tenían derechos que los pobres no. Es por esto que en festividades especiales, los ricos tenían privilegios. Semana Santa no era la excepción. Por ejemplo, hay varios escritos que sugieren que Trujillo usaba sus barcos privados para realizar viajes hasta de 4 días en alta mar. Decimos 4 días porque a partir del jueves, todos ellos debían estar presentes en las misas y las celebraciones de la Semana Santa como tal. Pero ¿qué tan lejos podían ir usando un barco de la época y solo viajando 4 días? Tomando en cuenta la velocidad de los barcos, podían visitar varias islas en el Caribe. Por ejemplo, Puerto Rico, Islas Turcas y Caicos, Bahamas y hasta Cuba. Bueno, obviamente no iba a visitar a Cuba. Lo más probable es que el bonche de Trujillo no iniciara el lunes para regresar el jueves, sino más bien iniciara una semana antes. De esa manera tenían 7 días completos para viajar. Imagínate andar en Semana Santa en un crucero de lujo por alta mar, y luego el jueves venir a la iglesia a orar por tus pecados. Eso sí, eso solo era para los ricos, ya que los pobres debían trabajar lunes y martes, y a partir del miércoles debían estar en reflexión y misas. En mi alma, pena, es lo que siento en mi alma. Hablemos de las habichuelas con dulce. La razón de que se preparen durante la Cuaresma y la Semana Santa es principalmente porque estas legumbres se cosechan en primavera,
por lo que son un alimento de por sí abundante en estas fechas. La primera mención escrita de las habichuelas con dulce data de 1929, en un libro de Ramón Emilio Jiménez titulado Al amor del bohío, que dice así: el plato favorito de Cuaresma son los frijoles con dulce, indispensables el miércoles de ceniza, el viernes de Dolores y el Viernes Santo. El rico grano recibe, en el suplicio de la olla, baño de agua, nevada leche reforzada por una de coco y otra de azúcar, otros ingredientes que se sumaban como mantequilla, batata en trocitos para espesar, crema enriquecida con pasas y especias, y por último, el casabe. Sí es que para esa época era casabe y no galletitas. Aunque se dice que en algunos lugares todavía se acompaña con casabe, de hecho algunos le ponen pan. Los tipos de habichuelas siempre han dependido de la localidad y los gustos. A pesar de los diferentes gustos, todos evitan las legumbres amargas. ¿Tú has comido guandule o gandule con dulce? Bueno, no todos. Hacer habichuelas con dulce no era ir al súper y comprar un viaje de latas. En los tiempos de antes, las mujeres empezaban desde el martes, como quien se prepara para un operativo nacional. Primero, había que degranar las habichuelas a mano, una por una. Nada de que abre la lata y échala en la olla. Se remojaban desde la noche anterior. Se ablandaban al otro día en caldero de hierro. A diferencia de hoy, algunas personas mayores comentan que se hacía habichuelas miércoles y viernes. Sudando la gota gorda se guayaba el coco, y después había que colarlo con una telita. La casa se llenaba de olor, y el suspiro de la vecina que también estaba en lo mismo, el compadre. Hasta el carajito del colmado se llevaba su vasito. La idea detrás de que el Viernes Santo no se come carne viene desde la Edad Media. La carne, especialmente la roja, era vista como símbolo de lujo, placer y celebración, cosas que contrastaban con el espíritu de penitencia y reconocimiento que debía tener ese día que se recordaba la muerte de Jesús. Entonces, para el gobierno de Trujillo, que era muy afín con la Iglesia Católica, se sustituyó por comidas más sencillas, como el pescado, víveres, bacalao, y por supuesto las famosas habichuelas con dulce. En el caso dominicano, eso se volvió una tradición tan fuerte, que en muchos hogares, desde el Jueves Santo ya se evitaba la carne roja, y había todo un menú sagrado: moro con bacalao, tallota guisada, arenque, yuca sancochada, aguacate, y todo lo que no fuera con sangre. El sábado de gloria era como si quitaran el tapón de una olla de presión. Desde las 10 de la mañana, cuando sonaban las campanas, se abrían los colmadones. La radio volvía al merengue y hasta los gallos cantaban más alto. Era la liberación, literalmente. Lo único que el domingo tenían que volver a encerrarse porque era domingo de resurrección y había que reflexionar otra vez. En resumen, Semana Santa en tiempos de Trujillo tenía muchos elementos similares a los de hoy día, pero con la diferencia que salías a la calle y todo se veía desolado. No había celebraciones ni fiestas. Sin música y sin celebraciones, los hogares eran tranquilos y se reunían a conversar y reflexionar. En la Semana Santa de los años 70 y 80, la cosa no era tan radical como antes, pero todavía tenía su disciplina militar camuflada en sotanas. Balaguer era un poeta, pero también un hombre que te metía una reflexión, con toque de queda incluido. Y eso se sintió en todo, hasta en el aire. Seguían cerrando los bares. Las emisoras cambiaban el playlist del pueblo. Nada de Johnny Ventura, nada de Wilfrido Vargas, solo música sacra, boleros bien bajitos, y por supuesto, discursos en cadena nacional que duraban más que el rosario completo. Si Balaguer hablaba en televisión, ese día lo más recomendable era no salir. Eso incluía la Semana Santa. En los campos, la cosa era más fuerte. Todavía había párrocos con voz de teniente, que te daban la comunión con un ojo en la Biblia, y otro vigilando si tú ibas en pantalones cortos. Las mujeres no podían andar en la calle con blusas sin mangas ni con pantalones pegados, que eso era provocación y falta de respeto al dolor de Cristo. Balaguer no era mucho de fiesta, se comportaba de igual manera con otras fechas como la Navidad, por ejemplo, así que si Semana Santa era aburrido con Balaguer, pues era algo inevitable. En conclusión, la Semana Santa en algunos aspectos ha cambiado mucho. En cambio, en algunas cosas sigue siendo similar. Esta Semana Santa 2025 recuerda andar con precaución. Nos vemos en la próxima. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos.
Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Seguimos, señores, con estos tutoriales de los perdones. Acá está su abogado José Jiménez Batista, de las firmas de abogados Jiménez Batista Internacional, pues dedicado a todos ustedes para que conozcan más sobre los procesos y las características de los perdones, tanto el I-12, el I-601, y ahora vamos a conocer todos los detalles del perdón I-601A. El perdón I-601A para obtener la Green Card, conocido también como Welber, pues el formulario I-601A, si las autoridades de inmigración de Estados Unidos consideran que usted es inadmisible, se le puede negar la tarjeta de residencia. Sin embargo, usted tiene la posibilidad de solicitar un perdón o Welber si cumple con algunos requisitos solicitados por las leyes de inmigración de los Estados Unidos. ¿Qué es una renuncia? Una renuncia es cuando usted solicita al gobierno de los Estados Unidos que pase por alto o perdone el motivo de su inadmisibilidad para que le otorgue la tarjeta de residencia permanente legal. Una renuncia es cuando usted le solicita al gobierno de los Estados Unidos que pase por alto o perdone el motivo de su inadmisibilidad, que le otorgue la tarjeta de residencia permanente legal. Reiteramos, la sección 212, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA, establece cuáles son los casos de inadmisibilidad que le permiten la solicitud de perdón. La sección 212 de la Ley de Inmigración, reiteramos, pues establece estos procedimientos de perdón. Uno de los motivos más comunes de inadmisibilidad que permite una solicitud de exención es renuncia de presencia ilegal en Estados Unidos. La presencia legal puede ser motivo más común de inadmisibilidad por el cual se presentan las solicitudes de Welber. Se ha permanecido de forma ilegal. Esto está sujeto a castigo de 3 a 10 años. Fue posible que reúna los requisitos para tales fines. Interesantes, señores, estos temas que estamos conociendo el día de hoy, pues sobre los perdones acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Continuamos con más, pues como le decía, reiterando, si la permanencia de forma ilegal está sujeto al castigo de 3 a 10 años, esto es posible que reúna los requisitos para presentar el formulario I-601A, que es la solicitud de exención provisional por presencia legal. El I-601A, solicitud de exención provisional, pues es un formulario de inmigración que permite a ciertos familiares de ciudadanos de los Estados Unidos o residente permanente solicitar una exención de presencia ilegal antes de salir de los Estados Unidos. El formulario también se conoce como una solicitud de exención provisional. Las personas elegibles pueden esperar los resultados de la solicitud mientras se encuentran en los Estados Unidos, en lugar de tener que irse y esperar una decisión fuera del país, a menudo lejos de la familia y a menudo durante más de un año. De igual forma, aprobada la solicitud, deben salir de los Estados Unidos para pedir visa a su país de origen, pero este trámite no toma mucho tiempo. Sin embargo, existe riesgo de que no le permitan el reingreso. Personas elegibles para aplicar a un Welber. Si usted es un inmigrante que cumple con los siguientes criterios, probablemente pueda solicitar una exención de I-601A. Estar en los Estados Unidos, ser mayor de edad, tener un proceso para obtener una visa de inmigrante basada en una petición de formulario I-130 de un familiar, una petición de formulario I-140 de un empleado o una petición de la I-360 de manera calificada. Su caso de solicitud de visa
de inmigrante está en progreso, ser inadmisible en los Estados Unidos porque ha tenido más de 180 días de presencia ilegal después de cumplir 18 años en una sola estadía. Poder proporcionar evidencia que demuestren que si se niega su admisión a los Estados Unidos causará dificultades extremas a quien como ciudadano americano lo está pidiendo o a su cónyuge o padre residente legal permanente. Está dispuesto a dejar los Estados Unidos para obtener una visa de inmigrante. La parte mayor cuidado en el momento de presentar una solicitud de exención por presencia legal es demostrar dificultades extremas. Las dificultades extremas no están definidas en la ley en sí misma, pero se entiende que significan dificultades mayores a lo que podría esperarse que experimentara un pariente calificado si le negaran la admisión a los Estados Unidos. Esta vaga definición significa que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Sin embargo, también significa que el oficial que revisa su caso tiene una amplia discreción para decidir si las circunstancias de su pariente constituyen o no una dificultad extrema. Asesoría legal en la solicitud de un perdón o si usted es considerado inadmisible en los Estados Unidos por haber permanecido de forma ilegal y desea obtener una residencia permanente, es momento de consultar un abogado de inmigración para determinar su elegibilidad para obtener un waiver y ayudarlo a preparar una solicitud convincente. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.